Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te alabamos y te amamos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a presentar tu palabra, el pan de vida, para poder exaltar tu palabra y glorificar a Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a hacer eso, por favor. Unge a tu pueblo para escuchar y recibir tu palabra. Y úngeme a mí, Señor, para poder hacerlo. Y, Señor, que yo hable inspirado por el Espíritu Santo. Señor, yo te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Y te doy la honra y la gloria. Y todos dicen amén. Sin duda, mis hermanos, uno de los personajes o de los conquistadores más grandes de la humanidad, junto con Julio César, Alejandro el Grande, fue Napoleón Bonaparte. Napoleón fue un gran conquistador, un gran guerrero. Revolucionó todas las estrategias militares que se tenían hasta ese entonces. Todavía el código napoleónico es base del código civil de muchas naciones. Pero Napoleón al final casi gobernó toda Europa occidental y controló casi todo, pero finalmente fue derrotado. Fue derrotado en una batalla que se llama la batalla de Waterloo, y fue arrestado y lo llevaron a una isla en el Atlántico que se llama Santa Elena. Y ahí en Santa Elena un reportero le hizo una entrevista y hablaba con él y le preguntaba qué iba a pasar ahora con las naciones, cómo él había estado a punto de conquistar el mundo. Y el reportero, dentro de la entrevista, le dijo: señor Napoleón, quisiera preguntarle si usted piensa que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dicen que Napoleón, con esa pose famosa, observaba el Atlántico, se quedó un tiempo observando el Atlántico y después volvió y le dijo al reportero: si usted va a todas las monarquías de Europa, todos se van a levantar
y van a bajar la cabeza en reverencia al nombre de Jesucristo. Si usted va a las masas y va a las muchedumbres, se levantarán con su rostro inclinado por respeto, por reverencia, si usted habla de Jesucristo. Y usted, caballero, me pregunta a mí si realmente Jesús resucitó de entre los muertos, y él dijo: ningún hombre muerto puede demandar este respeto. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Ningún hombre muerto puede demandar este respeto. Jesucristo, el más grande. Les hablaba hace unas semanas la importancia de estudiar la geografía bíblica. Y hoy día con internet existen tantas posibilidades de que usted puede ver todos los lugares donde Jesucristo anduvo. Puede observar el Valle de Galilea, el mar de Galilea, o el lago de Genesaret, también dice la Biblia. Y el mar de Galilea tiene aproximadamente 11 kilómetros de ancho por 21 de largo. Y si usted mira el mar de Galilea desde una altura, se dará cuenta que alrededor, o sea, en el tiempo de Jesús, alrededor de ese mar existían muchos pueblos. Estaba lleno de pueblos alrededor del mar de Galilea. Y el Espíritu Santo hubiera deseado realmente que Jesucristo manifestara su ministerio en ese lugar de Galilea y en todos los pueblos que rodean el mar de Galilea, y que se diera él a conocer como el Mesías y como el Salvador del mundo en ese lugar. Ese era el propósito profético que el Espíritu Santo que tenía para poder ministrar en todas las ciudades. Lamentablemente Jesús tuvo maldiciones sobre algunas ciudades y muchas emitió juicio. Y solamente una de esas ciudades hoy día queda, las demás todas desaparecieron. Pero una de las cosas que me hubiera gustado a mí es poder haber escuchado al Señor Jesucristo. Escucharlo. Y yo un día sé que le veré cara a cara y voy a escucharlo a Él personalmente. Amén. Nosotros, hermanos, un día le veremos cara a cara y podremos escucharle a Él. Bendito sea Dios. Porque Él era tan lleno del Espíritu Santo. En Él no había ninguna obstrucción. Nada. Todo lo que Él hacía era por el Espíritu Santo, completamente dirigido. Él dijo: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Pero el Espíritu Santo se movía sobre Jesús en una forma totalmente libre. Él era el ungido, el ungido. Y aún los enemigos venían y decían: nadie ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como él.
Bendito sea Dios, gloria a Dios. Nadie ha hablado como Él. Y eso es lo importante. Jesucristo ha hablado a millones y a millones de personas. Él le ha hablado a usted. Él le habló a usted una palabra de vida eterna y usted la creyó. Porque si usted quizás en este tiempo estaría muerto en el infierno, pero un día usted se encontró con Jesucristo y su vida nunca fue la misma. Y usted fue transformado en un nuevo hombre, una nueva mujer. Él habló a su vida una palabra de vida eterna, y eso cambió su vida. Y aquí la palabra de Dios nos muestra una ciudad, y no nos da el nombre de la ciudad. Nos dice que es una ciudad nomás. Una ciudad donde Jesucristo fue y hizo un milagro importante. Jesucristo nunca fue a un lugar sencillamente por casualidad o porque sencillamente Él, o por accidente. No, Jesucristo siempre se movía con un propósito. Y Jesucristo fue a esta ciudad porque en esta ciudad había un leproso. Escúcheme bien. Y Lucas dice que estaba lleno de lepra. Y Jesucristo, así también como cuando traspasó las fronteras y fue a ver una mujer cananea, así también fue a esta ciudad, porque ahí había un leproso que estaba lleno de lepra. ¿Por qué Jesús fue a ese lugar? Porque este leproso estaba clamando. El leproso estaba separado públicamente de la ciudad. Tenían que vivir en los alrededores. Y la lepra era algo tremendo. Pero ¿cómo escuchó este leproso a Jesús? Este leproso clamaba a Dios, clamaba por comida, pero él escuchó de Jesús. Porque donde usted fuera en Israel, toda la gente hablaba de Jesús. Y eso es lo que dice el verso 15, que la fama de Jesús se extendía. Incluso Jesús tenía que decirle a estos que sanaba: no le cuenten a nadie. Y si Jesús tenía que irse a los desiertos, era porque no podía entrar abiertamente en las ciudades, porque Él quería que la gente creyera en Él en una forma clara, directa, y no solamente por la fama que Él tenía. Pero este leproso escuchó de la fama de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que se hablaba de Jesús? Que Él sanaba a los ciegos, que Él levantaba a los paralíticos y lo hacía caminar, que Él sanaba a los lunáticos y a los atormentados por demonios. Se escuchaba de Él que incluso resucitaba a los muertos y que sanaba a los leprosos. Bendito sea Dios. Entonces, este hombre dijo: si Él hizo eso con otros, Él puede sanarme a mí de esta lepra.
Porque cuando hay un clamor, Dios moverá el cielo y la tierra para llegar con el evangelio a esa persona. ¿Entiende eso? Y así que este leproso, yo no sé lo que dijo en su corazón, pero lo que le dijo es: oh Señor, por favor Señor, ven acá, ven acá. La lepra, hermano, era algo terrible. Las extremidades del cuerpo se caían. Los dedos de los leprosos se desprendían. Los dedos de los pies se les caían. Las orejas se les caían. La nariz. ¿Puede imaginarse usted el horror? Y este dice que estaba lleno de lepra. El versículo 12, lleno de lepra. ¿Puede imaginarse ese horror de ese tipo de enfermedad? Que se le caen las extremidades, se le caen los dedos, la nariz, todo, las orejas, todo. Pero además la lepra era un tipo del pecado, de esa oscuridad que llevamos dentro. Pero el leproso tenía que estar, según la ley de Moisés, a 100 pies de una persona, esos más o menos 31 metros. Y el leproso no podía acercarse a menos de 31 metros. Y cuando pasaba algo, el leproso tenía que empezar a gritar: lamei, 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 que es la palabra hebrea: inmundo, inmundo, inmundo. Tenía que gritar, porque si no, la ley decía que moría apedreado hasta la muerte si él pasaba los límites. Así que este leproso estaba condicionado. Él no podía ir donde Jesús, pero lo que podía él hacer es orar para que Jesús viniera a él. Amén. Y Jesús vino a nosotros, hermano. Él nos buscó, Él nos encontró. Alabado sea Dios, gloria sea al Señor. Él nos encontró un día. Bendito sea Dios. Y la lepra es tipo del pecado. Y el pecado, hermano, es la causa de todos los problemas que existen en el mundo. El pecado es el responsable, el hombre es pecador, y por eso existen las guerras. Por eso, hace pocos días usted escuchó una noticia de un joven en los Estados Unidos que entró con una ametralladora y mató a no sé cuánta gente. Son demonios que entran en la mente. Y la causa de todo eso es el pecado. El pecado. Las guerras de Irak, Afganistán. El pecado es el causante del problema. El Estado Islámico. Piensa esa gente que le corta la cabeza a las personas, toman periodistas y le cortan la cabeza para poder de alguna forma manipular o manifestar su odio. En el África hay ciudades musulmanes y han habido iglesias cristianas enteras que han explotado. Y ha muerto la congregación entera y el pastor también, todo. Todo eso, hermano, porque el pecado reina en este mundo. Y el pecado está en el corazón del hombre.
y el pecado es el problema. Usted quiere decir, este es el problema, esto otro es el problema, aquello es el problema. La psicología humanista dice, no, el problema es el ambiente. No, el problema es la asociación. Entonces, ¿usted cómo explica? ¿Cómo explica usted a Judas Iscariote? Él estuvo en el mejor medio ambiente que podía haber y él estuvo asociado con el mejor grupo que ha habido a través de la historia, y sin embargo el pecado y Satanás entró en él. ¿Se da cuenta? La psicología no tiene la respuesta. El problema es el pecado. ¿Y el pecado qué es? Es una desobediencia a la palabra de Dios. Es una infracción a la ley de Dios. Pero ante eso, mis queridos, solamente hay una sola solución. Hay una solución. Y esa solución no es la psicología, ni es los predicadores exitistas. La única solución es la cruz del Calvario. Jesucristo y este crucificado es el único que es la respuesta para el pecado del hombre. La única cura, la única esperanza, la única respuesta solamente es la cruz del Calvario. Y si usted cree que no hay otra esperanza, o si usted cree que hay, dígame dónde está, pero realmente no hay otra esperanza. Y si realmente no hay otra esperanza, la pregunta que hago yo, ¿por qué los predicadores no están predicando la respuesta, la solución? Tenemos predicadores por miles diciéndonos cuál es el problema, pero nadie habla de cuál es la cura. La cura, la esperanza de la cura. Y la cura es Jesucristo y este crucificado. El pecado tiene que ir a la cruz de Cristo. Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo Él es el puente entre el cielo y la tierra. Solamente en la cruz del Calvario se hizo expiación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay solución fuera de la cruz del Calvario. No la hay. Hay miles de predicadores hoy día predicando una especie de evolución moral. ¿Qué está diciendo con eso de evolución moral? Bueno, es como que dentro de usted hay un rey, un campeón, un vencedor, y que usted tiene que escuchar lo que yo le digo, lo que le dicen, para que usted pueda ir mejorando. Consejos psicológicos, consejos de esto otro, es decir, como que no hay que hablar del pecado, pero parten de la base que hay un campeón. Yo recuerdo un programa en Enlace de la iglesia Lakewood. Mi querido cantante que yo admiro mucho, Marco Witt, hacía de pastor asociado, y él tenía un programa que decía, hay un campeón en usted. No sé si lo vieron. Hay un campeón. Y ese es el mensaje de los Estados Unidos. Hay un campeón en ti. Tú puedes mejorar porque hay un campeón en ti. Hermano, yo estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo que hay que mejorar y mejorar, pero realmente ustedes tienen que escucharme que la única forma de mejorar es a través de Jesucristo y este crucificado. Quiero que me escuchen las iglesias de Dios, las asambleas de Dios, los bautistas, todos los pentecostales, todos los que son apóstoles, profetas o como se llamen, los que manipulan el Espíritu Santo. Les digo a ellos, la única solución a los que predican psicología en el púlpito, la única solución es Jesucristo y este crucificado. La pregunta es, ¿por qué la iglesia no está predicando la cruz? No predican la cruz. Predican el problema, pero no la cura. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios, es poder de Dios. Y en la original dice el logos, y la palabra logos significa mensaje o palabra, es decir, el mensaje de la cruz o la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Gloria a Dios. Así que la iglesia siempre está tratando de qué es lo que va a hacer con el pecado. Y la psicología humanista lo más que puede decir es que usted necesita ayuda profesional, le dicen. Pero yo me doy cuenta que en el fondo no va a solucionar nada. Ahora el pecado simplemente no es algo que se sienta. El pecado es un espíritu que está respaldado por el diablo, los demonios y todos los demonios del infierno. Es un espíritu que está en el hombre. Somos seres caídos, somos pecadores. Y el único trato que se puede hacer con el pecado es la cruz de Jesucristo. Ahora, la iglesia no quiere hablar del pecado, pero cuando yo estos días he estado leyendo Romanos capítulo 6, San Pablo habla 17 veces del pecado solamente en el capítulo 6 de Romanos. 17 veces. Entonces, el tema del pecado es importante porque hay otros movimientos como Palabra de Fe que tratan de no hablar del pecado porque tienes que hablar de la fe. Porque si hablas del pecado, produce mucha conciencia de pecado y la gente va a pecar más. Entonces hay una doctrina torcida. Pecado, la única solución, mi amigo, es la cruz de Jesucristo. Ahora, yo sé lo que dice 1 Juan 1:9. Si usted es creyente, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia. Amén. Pero eso tiene un peligro. Y el peligro es que siempre el Espíritu Santo viene y nos redarguye cuando hacemos algo malo. Usted, por ejemplo, esposo, se pone a gritar a su esposa, a decirle palabras feas y el Espíritu le va a redarguir. O usted, mujer, se pone insolente, se pone
desafiante y no respeta a su esposo, el Espíritu Santo le va a redarguir. Pero si usted no confiesa sus pecados, va a llegar un momento en que el Espíritu se va a ir. ¿Entiende? El Espíritu se va a ir. David decía, no apartes, David en pecado, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ahora los amigos bautistas siempre tienen un sermón sobre la salvación se pierde. Ellos dicen que no se pierde, la salvación se pierde, querido. Si pecamos deliberadamente, la salvación se pierde. Si nosotros nos seguimos al Espíritu Santo y no obedecemos a lo que el Espíritu nos redarguye y no confesamos nuestros pecados, entonces va a llegar un momento en que el Espíritu se va a ir. Y Mateo nos dice que cuando un espíritu inmundo se va, la casa queda limpiecita, pero anda dando vuelta. Y cuando encuentra una casa limpiecita, busca 7 demonios más y vienen y hacen morada en él. Por lo tanto, el que realmente no obedece al Espíritu Santo y no sigue al Señor, finalmente va a terminar peor que al principio. Lo dice Pedro, lo dice Mateo. Si usted peca deliberadamente, entonces, hermano, volvamos al leproso. Lo que hizo este leproso es un pecado, porque la ley decía que él no se podía acercar a 31 metros de nadie, 100 pies. Entonces este hombre escuchó ruidos, gente que se acercaba. Y se interesó y dijo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Entonces gritó, dijo, ¿quién viene? Y desde lejos le dijeron, Jesús de Nazaret. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Y este leproso rompe la ley de Moisés. Ahí está el asunto. Rompe y sale corriendo y se postra delante del Señor. Se postra delante del Señor. ¿Y qué le dice? Si quieres, Señor, puedes curarme. Entienda que eso que hizo el leproso le significaba ser apedreado públicamente si Jesús no le sanaba. Y ahí está la fe. Porque cuando nosotros no somos capaces de venir acá al frente a confesar nuestros pecados, realmente no tenemos mucha fe. La fe de este leproso fue que él salió corriendo. Y cuando escuchó Jesús de Nazaret, él rompió las reglas. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora él dijo, Señor, porque la palabra Señor, hermano, significa Dios de pacto. A lo mejor él se acordó del pacto antiguo que decía que si tú me sigues y me obedeces, yo no enviaré sobre ti las enfermedades que envié a los egipcios. Ese era el pacto antiguo. Quizás se acordó de ese pacto. Pero hermano, nosotros tenemos un mejor pacto, con mejores promesas. Y ese pacto está en la cruz de Jesucristo, nuestro Señor. Es el pacto supremo de Dios. El Señor llevó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades. Y el leproso, rompiendo las reglas y rompiendo la ley y todo, se lanza al suelo y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, yo quiero. Yo quiero.
Yo quiero ser limpio. Está escuchando la voz del Espíritu Santo. Usted dice en su corazón: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes levantarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús te dice: yo quiero. Yo quiero ser limpio. Y dice que Jesús le tocó, pero le voy a explicar. Le voy a explicar. Porque en el griego, cuando Jesús se acercó a él y el leproso vino a él, cuando él le dijo: quiero ser limpio, él lo sanó por la palabra. Y lo que él tocó no fue un leproso, porque fue una persona sana, limpia, al instante. Eso es lo que la palabra de Dios le está diciendo. La sanidad es por la palabra. Y estoy seguro que si ese leproso se le habían caído 3 dedos, el Señor se los colocó inmediatamente. Pero fue sanado por la palabra, hermano. Por la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y cuando lo tocó, entonces no tocó un leproso, sino que tocó a alguien que acababa de ser limpio. Esto quiere decir que la sanidad es por la palabra. Es por la palabra. Nosotros no creemos en las cosas que se tocan. ¿Entiende? Nosotros no creemos en las aguas benditas o en las aguas de Lourdes o en eso. No. Nosotros creemos que somos sanos por la palabra de Jesucristo. Hay una palabra que viene en nuestro corazón y la recibimos con fe y somos sanados. Bueno, les voy a hablar de una historia. Ustedes saben que Pakistán es un país musulmán que se separó de la India. Es el país que está al norte de la India, Pakistán. El 95% de la gente de Pakistán son musulmanes. Y es uno de los países con mayores denuncias respecto a las mujeres que son obligadas a matrimonios mahometanos y que ellas no tienen derecho a cambiar su fe. Es un país donde hay mucha opresión. Yo saqué un titular que decía: musulmán quema viva a una cristiana en Pakistán por negarse a renunciar a su fe y casarse con él el 24 de mayo de 2018. No te puedes librar. O sea, y la capital es Islamabad. Islamabad. Bien, esta era una familia adinerada y tenían una hija que no podía caminar, nada. Ellos tenían 3 enfermeras para poder atender a esta niñita, para poder ayudarla a hacer sus necesidades, ayudarla en el día, que caminara o llevarla de un lugar a otro. 3 enfermeras. Y un día la niña le dijo a su padre: papá, ¿tú crees que Mahoma me puede sanar? ¿Tú crees que Mahoma me puede sanar? Entonces el padre le dijo: sí, hija, yo creo que Mahoma te puede sanar. Este año vamos a ir a la peregrinación. Ustedes saben que los musulmanes tienen por lo menos una vez que en la vida que asistir
a la Meca, en Arabia Saudita, para poder besar el Kaaba. Entonces, sí, hija, este año vamos a ir a la peregrinación a la Meca y tú vas a besar la piedra negra del Kaaba. La piedra negra del Kaaba es una cosa chica así, pero que es. Y partieron, fueron a la Meca, y usted sabe, no sé si ha visto las noticias alguna vez, son miles y miles y miles de peregrinos y la gente se demora horas y horas y horas y horas. Y esta niña en silla de ruedas para poder llegar al centro donde hay un gran cubo negro, el Kaaba, y en un lugar hay una piedra negra. Estuvo horas y horas y horas hasta que logró besar la piedra negra del Kaaba. Pero no fue sanada. No fue sanada. Y la niña le dijo entonces: papá, ¿por qué no fui sanada? Cariño, no lo sé. No lo sé. Y hermano, estos días yo he estado leyendo el Corán, el libro de los musulmanes. Y esta niña volvió a la casa decepcionada y en medio de eso estaba con el Corán en sus manos. Y el Corán habla de un tal Jesús que sanaba a los enfermos. Ella leyó eso. Pero quiero decirle que en el Corán Jesús es considerado un profeta, pero un profeta mayor que otros profetas. Y salen muchos milagros que hizo Jesús en el Corán. Pero la niña solamente leyó de que había un Jesús que sanaba a los enfermos. Y entonces ella clamó, dobló sus rodillas y dijo: oh Señor, si este Jesús que mi pueblo no quiere mucho es verdad, yo te pido que me sane a mí. Solamente leyó eso en el Corán, que había un tal Jesús que sanaba a los enfermos. Y ella dobló sus rodillas y le dijo a Jesús: Jesús, sana. Cuando vino la noche, ella estaba durmiendo y de repente la habitación se iluminó. Y 13 varones aparecieron delante de ella. Y ella sabía que el que estaba al centro era Jesús. Aleluya. Era Jesús. Entonces el Señor le habló, le dijo a la niña, le dijo: levántate y camina. Pero no puedo, Señor. Le volvió a decir: levántate y camina. Pero Señor, es que no puedo. La niña trató de ponerse al borde de la cama y bajó como sea sus pies de la cama. Y el Señor le dijo por tercera vez, le dijo: ponte de pie y camina. ¡Gloria a Dios! Esto es real. Ponte de pie y camina. Y la niña se levanta, mueve un pie, mueve otro pie, y otro pie, y otro pie, y de repente comienza a correr por la habitación, a correr. Dios afirmó sus pies. La enfermera vino: ¿qué está pasando aquí? Que tú no puedes hacer eso, tienes que calmarte. ¿Qué te pasó?
La niña dijo, lo que pasó es que Jesucristo vino a mi habitación y me sanó. Eso es lo que pasó. La familia se convulsionó. Todos estaban regocijados de que esta niña había sido sanada milagrosamente. Los familiares vinieron hasta que un hermano le dijo, cariño, realmente estamos tan contentos que haya sido sanada, pero tú no estás hablando nada de Mahoma. Y ella le dijo, pero es que Mahoma no me sanó, fue Jesucristo el que me sanó. Alabado sea Dios. Entonces, la cosa se pone duro porque allá los padres pueden repudiar a los hijos. Y finalmente, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la estrella de la mañana, como dice la Biblia, la rosa del Sarón, el escogido entre 100,000, cuando escuchó el clamor de una mahometana que dijo, Jesús, sáname, Jesús fue y la sanó. Como en esta ciudad había un leproso y Jesús fue y se movió por ese leproso. Y Dios se va a mover por ti. Entonces, mis queridos, pasaron las semanas y los familiares le dijeron, ya no puedes seguir viviendo con nosotros. Porque tú, si tú quieres hablar de Mahoma aquí, puedes hablar lo que tú quieras de Mahoma, pero si tú sigues hablando de Jesús, tienes que irte. La niña dijo, aunque me maten, mientras yo encuentre una persona que yo le pueda hablar de Jesús, le hablaré de Jesús, de lo que Jesucristo hizo en mí. Y finalmente se fue a un convento de la iglesia metodista. Y todavía esa niña anda por el mundo contando lo que Jesucristo hizo en su vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí estamos, el Espíritu Santo está aquí, Jesús está aquí y te pregunta lo mismo. Te dice, tú dices, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor quiere extender su mano conforme a tu fe. Y Él te dice, quiero ser limpio. Él puede sanar. Jesucristo salva. Jesucristo sana. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo liberta a los oprimidos. Jesucristo vuelve otra vez. Alabado sea Dios, glorifiquen al Señor.